¿Qué pasaría si tu sueño de ser mangaka se volviera tu peor pesadilla? Trabajar 100 horas a la semana, con dolor crónico y todo para entretenerte a ti. ¿Quién, yo? Esta es la historia que nadie quiere ver, la de los mangakas que lo dieron todo y terminaron rotos, olvidados o muertos. Y ahí entra Super Cruel and Terrible Tale of Mangaka, un manga que fue hecho para hablar del lado feo de la industria, de los que no triunfaron o su éxito los volvió locos. Una sátira oscura que no se tienta el corazón y que expone un poco lo podrida que está la industria editorial japonesa. Todo empieza con Umishi Sensei conversando con su editor. Este, con tono frío y sin rodeos, le dice que su serie será cancelada la próxima semana. Umishi, sorprendido, responde que apenas van en la segunda ronda del arco del torneo y que aún faltan 11 enemigos. El editor, sin mostrar compasión, le responde que la decisión viene de arriba, las encuestas de los lectores no fueron favorables con él. Umishi se indigna, le recuerda a su editor la política de la editorial Shonen Shimbun, la cual según ellos se enfocaba en contar buenas historias más allá de los números. Pero su editor lo corta en seco y le dice que sí, eso está bien, pero realmente solo se los decían a los mangakas para que se callaran. Entonces Umishi explota, ha dado todo por esa serie, su juventud, su tiempo y su salud. Pero para el editor esto simplemente no le importa, se da la vuelta y se marcha sin más. Y es cuando el autor nos deja un mensaje que no podría ser más claro. No importa cuánto vendas, cuántas encuestas ganes, si tu obra recibe un anime, nada te exime de ser cancelado de un momento a otro. Tras la cancelación, Umishi enfrenta una avalancha de consecuencias. Había comprado un departamento caro, recién se había casado, alquiló copiadoras y faxes, compró montones de coleccionables y encima debía pagarles a sus asistentes, quienes al ver que no recibirán su sueldo, deciden cobrarse por su cuenta, llevándose cosas del estudio. Desesperado, Umishi busca refugio con un colega mangaka, pero este lo expulsa de su estudio echándole sal y diciéndole que su mala suerte podría ser contagiosa. Intenta presentar una nueva obra a la editorial, pero su editor le dice que esta no encaja con la nueva línea editorial, siendo rechazado de nuevo. Sus padres le aconsejan que vuelva a casa y que busque otro camino. Abrumado, explota con su esposa y ella lo deja. Se entrega al alcohol y en una de sus borracheras se mete con la persona equivocada y las cosas terminan mal. Y en su último acto de desesperación, Umishi escribe un capítulo maldito, una historia tan oscura que lanza una maldición contra todo mangaka que lo lea. Tus obras fracasarán, tus series serán rechazadas, todos terminarán en el infierno, dice mientras su rostro se descompone. Este manga fue creado en el año 2000 por Naoki Karasawa, como una sátira descarada de la industria. A lo largo de 24 capítulos autoconclusivos, algunas historias conectadas entre sí, seguimos una galería de personajes que intentan ser mangakas o que ya disfrutan del éxito, solo para descubrir que este mundo está lleno de hipocresía, explotación y precariedad. Los temas que aborda son variados y algo jodidos, desde depender artísticamente de los asistentes como el sedentarismo que arruina la salud y tu cuerpo, los prejuicios que enfrentan los mangakas que dibujan ecchi, yuri o yaoi, el dilema de envejecer en una industria que premia lo joven, incluso la decepción de perder la pasión por tu propio trabajo. Es una crítica feroz a los editores oportunistas, a los fans tóxicos, a la presión comercial y a la falta de seguridad en un medio donde puedes pasar del estrellato al olvido en un abrir y cerrar de ojos. La historia de Umishi parece una exageración cómica, pero casos como los de Tatsuya Endo, quien solo encontró el éxito después de años de trabajar como asistente, y esto fue cuando adaptó su estilo al gusto del mercado con Spy Family, o Hiroya Oku, cuya obra Gantz nació después de que cancelaran su manga anterior, Zero One. Gantz nació de sus gustos por las películas norteamericanas y de querer crear una historia comercial que le ayudara a pagar las cuentas. Y como cualquier trabajo creativo, sobrevivir implica negociar constantemente entre lo que quieres contar y lo que tu público quiere consumir, y lo sabré yo en carne propia. El estilo de personajes y fondos pueden parecer simples o retro, con trazos minimalistas y muy old school, pero es funcional, ayuda a enfatizar el tono cómico y oscuro de las historias. Sí, el tipo de tramas pueden sentirse algo anacrónicas, ya que fue hecho en los 2000, así que no hay rastro de arte digital ni redes sociales. Pero esto también lo hace una cápsula del tiempo perfecta para contrastarlo con otras obras como Bakuman, que muestran una versión más idealizada del oficio. No es que Bakuman no muestre algo de lo jodido que es la industria editorial japonesa, pero se queda muy en la superficie y se entiende, la obra no va de eso, y no creo que a la Jump le agradará tanto una crítica más directa y cruda. Este manga es una lectura interesante si te interesa el manga como medio o incluso como aspiración personal, porque a veces perseguir tu sueño puede costarte caro, porque una cosa es dibujar por gusto y otra muy distinta es hacerlo por contrato, con entregas mensuales o semanales, sin descanso y con el fantasma de la cancelación respirándote en la nuca. La industria del manga es un fenómeno global, pero detrás de cada página
Hay un artista que literalmente está sacrificando su salud, y no es metáfora. ¿Sabías que un mangaka promedio puede llegar a trabajar más de 100 horas a la semana? Sí, 100, y eso sí le va bien. Dormir 3 o 4 horas por noche si tiene suerte. Japón tiene una palabra para esto, karoshi, o muerte por exceso de trabajo, un término tan común que ya parece parte del diccionario laboral, y el manga no es la excepción. Mira el caso de Hiroshi Shibashi, autor de Nura, Rise of the Yokai Clan. Este sería su horario semanal, en donde las horas para dormir son pocas y muchas veces hasta el tiempo de comida se usa para trabajar. Por eso no extraña ver casos como los de Yoshihiro Togashi, creador de Hunter x Hunter, pues solo puede dibujar acostado boca arriba por los dolores que sufre. Su espalda y caderas están tan dañadas que incluso moverse le toma 5 veces más tiempo que antes. ¿O por qué creías que tenía ese hiatus tan enorme? No era porque estuviera jugando Dragon Quest, ¿verdad? También está Masami Kurumada, ya sabes, el maestro borrachín y creador de Senseiya. También ha sufrido problemas severos en las manos tras décadas de dibujo sin descanso. El dolor y la pérdida de movilidad lo han obligado a frenar su ritmo, pero aún así se niega a dejar los lápices. Y otro caso más trágico sería el de Kentaro Miura, autor de Berserk. Murió a los 54 años por una disección aórtica, una condición relacionada con el estrés y la hipertensión, que traducido sería que el exceso de trabajo lo mató, y no es y no será el último. El desgaste físico para un mangaka es brutal, pero el mental puede ser aún peor. Rei Hiroe, autor de Black Lagoon, entró en una depresión tan profunda que pensó en dejar todo, incluso en quitarse la vida. Pero sus propias palabras lo resumen mejor. Mis manos se detenían, no podía dibujar, pensé, esto no está bien. Con tratamiento y descanso logró volver, pero reconoce que el manga que ama también lo destruye. Y como si todo esto fuera poco, la amenaza constante de la cancelación convierten a cada página en una ruleta rusa editorial. En revistas como Shonen Jump, el destino de un manga depende de encuestas semanales. Tu capítulo no gustó, estás fuera. Tus ventas bajaron, pues también estás fuera, aunque hayas planeado 10 volúmenes más. ¿Verdad, Kishimoto? Ya que estamos con la Shonen Jump, Tite Kubo vivió el final de Bleach como una experiencia emocionalmente agotadora. Habló de sentirse profundamente solo y emocionalmente desconectado al terminar la serie, y afrontó problemas físicos reales que incluyeron tendones rotos y hospitalización. Todo esto lo llevó a acelerar el cierre de su obra y dejar tramas inconclusas, aunque fue él quien decidió cómo terminarla. ¿Y qué pasa con las condiciones laborales? ¿Ellos también pelean por las 40 horas? Pues aquí viene el golpe final. Los mangakas en sí no son empleados, son freelancers. No tienen seguros, ni pensión, ni ingresos estables. Dependen de pagos por página y regalías de ventas, que en el mejor de los casos no pasan del 10 al 15%. Y si el autor tiene asistentes, que es lo normal, tiene que pagarlos desde su propio bolsillo. Mayu Shinjo, autora de grandes éxitos shoujo, denunció que sus ingresos bajos se veían aún más reducidos por tener que cubrir los gastos de sus asistentes por cuenta propia, algo que ella consideraba que era responsabilidad de la editorial. Cuando en 2007 anunció su salida de Shogakukan, reveló que había sufrido trato abusivo y presión editorial constante. Incluso llegó a recibir amenazas de que sus obras anteriores serían retiradas de circulación si continuaba, por lo que recurrió a un abogado para asegurar de que eso no sucediera. Todo esto la movió a seguir un camino como freelance, en busca de un control creativo y condiciones laborales más dignas. Pero volvemos al punto de inicio. Cuando se habla de los mangakas exitosos, siempre salen los mismos nombres de siempre: Kishimoto, Oda, Togashi e Isayama. O Naoko Takeguchi, que incluso en plena crisis económica japonesa, ella podía darse el lujo de decidir qué auto deportivo iba a sacar para pasear ese día. Comics have been very good to Naoki. She's a millionaire whose hardest decision most days is whether to drive her Ferrari or her Porsche. Y sí, hay autores que viven muy bien, pero no nos engañemos, no es el caso de todos. Como vimos, ser mangaka es una profesión creativa intensa y llena de pasión, pero también es una apuesta arriesgada donde el éxito no está garantizado y no garantiza estabilidad, donde muchas cosas pueden salir mal. Super Cruel and Terrible Tales, un mangaka, no solo expone los aspectos más oscuros de la industria, también se siente como una catarsis, como si el propio autor hubiera volcado ahí todas sus frustraciones, miedos y críticas a un sistema que más allá del arte puede ser profundamente injusto. No se trata de decir que todo en el mundo del manga es terrible, pero sí de reconocer que detrás de esas historias que amamos hay personas reales que cargan con un peso enorme. A mirar más allá del dibujo y de la fantasía, a entender que el sueño de ser mangaka puede ser maravilloso pero también agotador, solitario y cruel. Si no, vean al mangaka de Las novias de alquiler. Mira, Bart, este es un loquito. Porque el trabajo creativo no solo se enfrenta al cansancio o la falta de tiempo, sino también a decisiones empresariales tomadas por gente que ve números y no arte. Lo mismo pasó con Toonami y Cartoon Network, cuando Stuart Snyder, el peor CEO que ha tenido la cadena,
decidió apostar más por live actions, ignorar al anime y cambiar todo lo que hacía especial al canal, sobre todo en Latinoamérica. Todo esto y cómo comenzó la época más oscura de Cartoon Network te lo cuento en este video. Una historia de muy malas decisiones, te veo en el siguiente video. Pero cuéntame en los comentarios qué te pareció este manga. ¿Tú sabías esos datos o conoces otros? Me interesa mucho saber tu opinión. Yo soy Pulse, el mangaka frustrado, y te digo bye.